presente la seva dimissió immediata. Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Es evidente. Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no. Lo de Carlos Mazón tiene que estallar en algún momento, porque lo que no puede ser es que este tipejo se vaya de rositas después de lo que hizo. O más bien, de lo que no hizo estando encerrado en el Ventorro mientras la gente moría en la calle. Y precisamente por eso, pues bueno, en las Corts Valencianas, en el día de hoy, pues se ha liado. Y no es para menos. Atención a lo que ha ocurrido. Se ha suspendido el pleno que se celebraba hoy en las Corts después de que un conseller, curiosamente el de Educación, empezase a gritar y burlarse de la agresión que recibió Pedro Sánchez en Paiporta, y después de que además Carlos Mazón se subiese a hablar y dijese: yo me quedé en Paiporta junto al rey. No, si el problema no es que no estuvieses o que estuvieses en Paiporta, el problema es donde no estabas, el día en el que se lanzó la alarma. Bueno, pues el asunto ha sido un despropósito absoluto, y sobre todo lo que nos hace pensar es ¿por qué narices este señor sigue al frente del gobierno de la Comunidad Valenciana y sobre todo sostenido por el Partido Popular? Vamos a ver lo que ha pasado, vamos a ver también los discursos, porque ha hablado Baldoví, ha hablado también los diputados del Partido Socialista, ha hablado la izquierda. La seva dimissió immediata. Y básicamente todos le han dicho esto, que presente su dimisión inmediata. Lo que no sé yo es a qué se está esperando para hacerle la moción de censura. Bueno, pues los distintos diputados, en este caso aquí los de Compromís, han empezado a gritar, a cantar dimisión, dimisión. Y ahí es cuando se ha empezado a liar. Esta es la transmisión oficial de las Corts Valencianas. No se entiende del todo porque está un poco bajo, solamente tiene abierto el micrófono la presidenta en este caso. Pero esta persona que veis aquí girada, señorías, es el conseller de Educación de Carlos Mazón, el que ha empezado a hablar de Pedro Sánchez, señor Esteve, por a burlarse lo que ocurrió en Paiporta. Lo que ha hecho, evidentemente, enfadar a los diputados del PSOE, también a los de Compromís. Y posteriormente ha subido el señor Mazón y bueno, pues ya lo ha acabado de arreglar del todo, diciendo, bueno, lo que vamos a escuchar enseguida. Vamos a escuchar la información que ha dado el 24 horas. Para usted, esta es la semana de Ábalos. Es la semana de... Donde han explicado mejor lo que ha ocurrido y se escucha la voz del conseller gritando en ese momento. Por supuesto, aquí estáis escuchando efectivamente a Carlos Mazón hablando de Ábalos, hablando de Koldo. Es que es la ficha definitiva para no hablar de las propias vergüenzas. En la misma semana, además, que nos hemos enterado de esto, que después vamos a dedicarle un rato, por supuesto, que la Fiscalía apoya que se investigue la posible responsabilidad penal de lo que hizo Carlos Mazón, más bien de lo que no hizo, por la gestión de la Dana. Sobre todo por incomparecencia, por no haber estado donde tenía que estar y por haber mentido dando 17 versiones diferentes. ¿Os acordáis de la última? La infamia esta de, no, es que llovía mucho y entonces, claro, por eso llegué tarde al centro de coordinación. Y después tú miras el tiempo y resulta que no llovía y decía, joder, no, es que había atasco. Y la DGT dice que no había atasco. En fin, pues así 200 las que hemos tenido que aguantar con este tipo. Pero él decide, por supuesto, hablar pues de la cortina de humo por excelencia del Partido Popular cuando no quiere hablar otra cosa, que es Koldo, Begoña, Víctor Aldama. Fantástico. Incluso que lo utilice este tipo. De verdad, qué vergüencita, Mazón. Esta es la semana de Ábalos. Es la semana de Aldama. Es la semana de Koldo. Pero ha sido cuando Compromís le ha acusado. No, más quisiera que fuese la semana de ellos solamente, porque la semana, tu semana concretamente, Mazón, va a ser todas las malditas semanas hasta que no dimitas. Porque evidentemente todos los valencianos y valencianas se van a acordar de ti, precisamente todos aquellos que conocen a alguien, que tiene algún familiar, algún amigo que murió aquel día. Es que ya van 223 personas fallecidas y este tipo hace como si no fuese con él, como si no hubiese estado encerrado 4 horas seguidas en el Ventorro sin comunicación con el exterior, llegado tarde al centro de coordinación, y este tipo hace como si él fuese uno más que pasaba por ahí. ¿Cómo puede tener tan poca vergüenza? La semana de Koldo, no, es tu semana y va a serla hasta que dimitas. Pedazo de sinvergüenza. De no estar con las víctimas y ser un presidente fugitivo. Un polític fugitiu. Cuando el consejero de Educación de Mazón ha gritado que fue Pedro Sánchez el que salió corriendo de Paiporta. Ahí se oye. Salió corriendo señor Esteve, por favor. Durante minutos solo He escuchado, el que salió corriendo fue Pedro Sánchez. gritos en el Parlamento y el socialista ha pedido la palabra. Señor Muñoz, ocupe su escaño. Pero era el turno de Mazón. Mientras unos trabajamos, otros se dedican al circo. Yo me quedé... Mientras unos trabajamos, los otros se dedican al circo. Pero qué circo, de tu conseller de Educación, que es que además, de verdad, que es paradójico que sea el conseller de Educación precisamente el que empieza a gritar, diciendo, y Pedro Sánchez, Dice, mientras yo trabajo, pero ¿qué trabajas tú?
Bueno, sí, trabajas dándole más de 30 millones a empresas amigas condenadas por la Gürtel con las ayudas que deberían estar recibiendo todos los valencianos, dando contratos menores y mayores también a tus amiguetes. Estás trabajando de lujo, poniendo a un militar al frente de la vicepresidencia, reconstrucción y agarrándote al puesto, que eso imagino que sí que te supone un trabajo sideral, titánico, para que no te echen de ahí. Que es que no te soporta nadie. Nadie, ni siquiera sus propios votantes. Si el otro día salió una encuesta de 40DB, de la encuestadora 40DB, que literalmente decía que el 90% de los votantes del Partido Popular quieren la dimisión de este tipejo. Que está ahí agarrado, no se sabe ni siquiera por qué. Incluso los del PP quieren su dimisión. Pero ahí está aguantando como un auténtico... Es que hay que ser un auténtico rato, una rata a la inversa. Que son siempre las que primero sueltan del barco, excepto si te llamas Mazón, que eres la última rata que se queda ahí, aguantando, sin importar absolutamente nada, sin importarle absolutamente nada de nada. Y Feijóo calladito, mientras tanto. La semana de Ábalos, dice este sinvergüenza. Quedé en Paiporta con el rey y otros no. Gritos de dimisión. Yo me quedé en Paiporta con el rey, dice. Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no. Y otros no. Se refiere a aquel día, ¿os acordáis, no? Que creo que fue el 4 de noviembre, cuando fueron a aquella visita, que fue un error, porque fueron en un momento en el que todavía están las cosas fatal y la gente evidentemente estaba enfadada, y fueron a Paiporta, les lanzaron barro, tanto al rey como a Mazón, como a Pedro Sánchez, por supuesto, y Pedro Sánchez tuvo que salir corriendo porque básicamente le tiraron un palo y le reventaron el coche en el que iban, le reventaron las ventanas del coche en las que iban. Bueno, después nos enteramos que evidentemente ahí había vecinos enfadados, como es normal que estuviesen enfadados, y yo a un vecino enfadado que ese día gritase lo más grande y tirase todo el barro, que no lo voy a reprochar porque evidentemente están enfadados y es normal que estuviesen enfadados. Pero después, evidentemente también estaba ahí lleno, bueno, había bastantes neonazis, que no es una cosa que diga yo por llamar neonazi a todo el mundo que piense diferente a mí. No, es que literalmente hay fotos de ese día. Estáis viendo aquí el momento en el que se acercó Felipe VI a hablar con algunos de los que estaban ahí gritando, y este es uno de los chavales, uno de ellos, que como veis aquí lleva una camiseta que pone 250, que esa camiseta la podéis buscar en Google, de la división 250, que como sabréis, la división 250 es aquella división que mandó España, a la España franquista de Franco, en los años 40 para luchar en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Y no precisamente contra los nazis, sino a favor de Alemania, del Reich, entonces en la invasión de la Unión Soviética. Se está llevando ahí una camiseta pro-nazi. Y además después esta persona reconoció que era él en Twitter. Pablo Nostálgico se llama. Y como veis aquí pone: hijos de puta, acabaremos con todos como hubiese querido A.H. Adolf. Bueno, ya sabéis quién es A.H. Hace 80 años no merecéis respeto ninguno. Una vez más, Adolf Hitler tenía, bueno, lo que dicen siempre, razón, los nazis. Bueno, había, evidentemente, nazis. ¿Eran todos? No. Pero había, por supuesto. Era sensato que se quedase ahí el presidente del gobierno cuando literalmente rompieron las ventanas del... Pues claro que no, evidentemente que no. Igual que es poco sensato que este tipejo que ahora reivindica ahí, yo me quedé con el rey, no, tú te parapetaste detrás del rey, al rey pues al final le empezaron a hablar porque mira, el rey como ni pincha ni corta ni tiene responsabilidad política ninguna, pues al final fue aplaudido por la gente que estaba ahí. A los nazis tampoco les cae del todo mal el rey, parece ser, porque ahí tenemos una fotografía hablando con él, y tú te parapetaste ahí detrás. Pero es que tú no puedes salir a la calle, Mazón. Tú no puedes salir a la calle. Gritos de dimisión de las bancadas del PSOE y Compromís. La presidenta del Parlamento llega a una conclusión. Es imposible continuar. Y anuncia un receso de 10 minutos de la sesión que después terminará con normalidad. Bueno, en fin, pues esto es lo ocurrido en el Parlamento, en las Cortes Valencianas, con un Carlos Mazón, bueno, pues que no solamente no tiene intención de dimitir, sino que además pues hace el chulito el tipo, diciendo, no, si es que yo me quedé en Paiporta, como si hubiese sido el gran logro. Pues el problema no es que te quedases o no estuvieses en Paiporta, el problema es dónde estabas el día en el que ocurrió todo, que estabas en el maldito Ventorro. Bueno, vamos a escuchar aquí al portavoz de Compromís, a Baldoví, diciéndole: ¿se imagina que el día 29 hubiese perdido un hijo por una alarma que llegó tarde? Porque es que la alarma llegó tarde, que es lo que parece mentira, llegó tarde, a las 8:12. Senyor Mazón, vostè és pare com jo. S'imagina per un moment que el dia 29 haguera perdut un fill per una alarma que va arribar tard, molt tard, fatídicament tard. Segur que exigiria respostes. Es preguntaria sobretot per què ese dia el president estava en el Ventorro i no estava en el centre d'emergències com era la seva obligació. Si encara hi queda un bri de dignitat, presente la seva dimissió immediata.
Bueno, evidentemente no le queda ningún tipo de vergüenza. Aquí es como veíamos antes cuando ha empezado a gritar dimisión. Y aquí estáis viendo, aquí sí que han hecho zoom al consejero de Educación, José Antonio Rovira, gritando lo de Pedro Sánchez. Ha empezado a hacer así. Señorías, Y es cuando, bueno, pues ya se ha acabado liando el todo, ha subido Mazón. Bueno, pues sí, ya sabéis lo que ha pasado ahí. Vamos a escuchar ahora también la intervención de este diputado del Partido Socialista, José Muñoz. Señor Mazón siempre me dice que soy ambiguo en las preguntas que le hago. Esta es muy directa. Señor Mazón, ¿por qué no dimite? Usted no estuvo a la altura del cargo. Es una pregunta que no se le hace solamente a este socialista. Se le hace también incluso a sus propios votantes, que no entienden cómo este tipejo sigue ahí al frente. Y sigue sin estar a la altura del cargo. Usted ya se ha convertido para todos los valencianos y valencianas en el presidente ausente. Tras 51 días, usted aún no ha aclarado qué hizo durante el día de la tragedia y por qué llegó al CECOPI a las 7:30 de la tarde. Usted dio 5 versiones y todas ellas fueron desmontadas. Señor Mazón, sí. Bueno, la última, que hacía mal tiempo y había mucho tráfico. Y como os he dicho antes, es que ha sido desmontada, y no por un peligroso vocero de la izquierda, sino por la DGT y por el tiempo. Que no llovía y no había atasco. No, llegué tarde por el atasco, no. Llegaste tarde porque estabas en el Ventorro. Pedazo de sinvergüenza. Pero la pregunta que ahora se tienen que hacer los valencianos, y se debe hacer usted especialmente, no es si el Partido Popular le va a dejar caer. La pregunta que se tiene que hacer usted y que nos hacemos todos es ¿cuándo le va a dejar caer el Partido Popular? Se está riendo y se ríe Mazón porque sabe que no le va a dejar caer el Partido Popular. Porque Feijóo, como no manda nada, como no manda absolutamente nada, se ríe, ¿eh? Dice, no, a mí que me van a hacer caer. Y ante eso tiene dos... Si Feijóo no manda nada, a mí no me puede hacer caer nadie. Va a estar ahí agarrado al puesto, pues no lo sé, hasta que le dé la maldita gana, hasta que lo echen los valencianos en las elecciones. Pero claro, falta todavía bastante para las elecciones, hasta el 2026 por lo menos. Dos opciones, señor Mazón. La primera es lo que está haciendo usted, aferrarse al cargo, deteriorar su imagen y, lo que es más preocupante, la imagen de la Generalitat Valenciana, y sobre todo seguir siendo un obstáculo para la recuperación. Y esperar que un día Feijóo, desde Génova, haga este gesto. Mira cómo se ríe. Es que me da una rabia, de verdad. Da una rabia esa sonrisa. Yo se lo recomiendo, señor Mazón, una segunda opción, que es tener un poquito Silencio. de dignidad. Dejar el cargo, dimitir, ahorrarse la vergüenza propia y ajena que está padeciendo los valencianos. Y esto se lo pido. Y con esa actitud como de incredulidad, haciendo así con los deditos, como bueno, pues en fin. Es como si le estuviesen criticando porque le pusieron una multa en el coche. Entonces dice, ¿cómo voy a dimitir porque me hayan puesto una multa por aparcar en un sitio mal? Es esa la actitud, fijaos. Esa actitud de, si me han puesto una multita de nada. Y no actitud de, hombre, han muerto 223 personas mientras yo estaba comiendo con una señorita en un restaurante hasta las 6 de la tarde. Por las víctimas de la Dana, por los familiares, Espectacular. por esa manifestación que volverá a concentrarse Termine, exigiendo señor su Muñoz. dimisión el próximo 29 de diciembre. El 29 de diciembre hay una tercera manifestación. Hubo una primera con 100.000 personas, hubo otra segunda con 100.000 personas y ahora va a haber una tercera. ¿Sabéis qué dijeron de esas manifestaciones? Pues ya lo vimos aquí. Que eran catalanistas e independentistas los que estaban manifestándose. Es que no tienen vergüenza alguna, les da igual. Señor Mazón, no se lo dice nadie a su alrededor, pero yo se lo digo. Acabe con esta agonía y Termine, dimita de una vez señor por Muñoz. todas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en fin, pues vamos a escuchar también la intervención completa del señor Públic, el seu Baldoví. de telefonar des del dia 29 d'octubre entre les 5 i les 7 de la vesprada. Les normals i les de WhatsApp. Claro que no va a hacer público su historial de llamadas. Estaría bien que hiciese público el historial de llamadas del día entero. Pero no lo va a hacer porque si no todas las mentiras que ha ido contando se le van a desmontar una vez más. Quant de temps va parlar amb la consellera d'Emergències, Salomé Pradas? Quant de temps va parlar amb el president de la Diputació? En sèrio que li va demanar el telèfon de l'alcalde d'Utiel a les 5:46 de la vesprada, quan ja feia hores que Utiel estava inundat? En sèrio? Per què va tardar encara 2 hores en anar al centre... Es que esa es la cosa. ¿Por qué tardó todavía 2 horas en ir al centro de emergencias?
cuando literalmente dijo que él era consciente de lo que estaba ocurriendo y que estaba en comunicación cuando estaba en el Ventorro. Y se supone que salió a las 6 del Ventorro. Y aún así casi hasta las 8 menos algo no llega al Ventorro. Digo, al Ventorro, al Centro de Coordinación de Emergencias. ¿Qué hizo durante esas 2 horas? Pues mentira, y salió más tarde todavía del Ventorro o donde narices estuviese. O hizo algo más, por eso. ¿Por qué no enseña las llamadas? Emergències. Què feia? Ay, perdón, que están. Pensaba que está la traducción en castellano también aquí debajo. Bueno, voy traduciendo mientras lo leo. Es que en el otro es como estaba traducido al mismo tiempo, no lo he leído, pero aquí. Què feia? A ver, supongo que se entiende bastante bien, pero Diga. por si alguien no entiende, pues voy traduciendo. Que lo diga. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Per què no va respondre a... ¿Por qué no respondió a las 3 llamadas de la consellera Pradas? A Borra també. Que es una que no ha dimitido, la ha hecho dimitir. En lugar de dimitir a él, que dimita a todo el mundo excepto él. Ha borrado también De telefonades del dia 29. su lista de llamadas del día 29. Ferra al càrrec quan ¿Por qué se aferra al cargo cuando es evidente que su negligencia causar gran part... causó gran parte de los 223 muertos del 29 de octubre? Per què no dimitís si ha demostrat ¿Por qué no dimite si ha demostrado sobradamente més pendent que está más pendiente de escapar, de buscar una de la coartada, seva responsabilitat, que de su responsabilidad, gestionar la catàstrofe? que de gestionar la Què catástrofe? allarga l'agonia? ¿Por qué alarga la El seu agonía? govern està esgotat. Su gobierno está El agotado. Consell acabat. Su El consejo seu temps acabado. ha passat. Su tiempo ha pasado, Amazon. S'acaba el dia 29 d'octubre. Se acabó el día 29 de octubre, Dia que va abandonar. el día que abandonó a su El pueblo, dia que va dimitir de la seva... el día que dimitió de su responsabilidad. El 80% dels valencians. Y ahora el 80% de los valencianos le exigen la dimisión. Avui estes Corts haurien d'estar... Hoy estas Cortes deberían estar votando una iniciativa de su grupo con un único punto: exigir de la I dimisión. no ens han deixat votar-ho. Y no nos han dejado votarlo. Ni PP, ni el grup Ni el PP, ni el grupo más mazonista, que ¿quién debe ser? Pues evidentemente masonista d'esta cambra. Vox. Que son los que permiten, con sus votos, sostener a Amazon. ¿Para qué sirve Vox? Chaleco... Yo le diré chaleco sobre la vida de Amazon. Per això serveix Vox. Però més pront o més tard Pero más pronto o tarde, farem la dimissió i cada diputat haurà de votar. y cada diputado tendrá que votar en conciencia. Si seguisca un incompetent Si quiere que siga un competente y mentiroso al frente del gobierno de la Generalitat, muchas gracias, pero por supuesto a Vox le da lo mismo, que por cierto al mismo tiempo en las encuestas sale como que Vox es uno de los partidos más beneficiados de todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, lo explico rápido, porque hay una parte de la derecha que ve evidentemente a Amazon como un auténtico incompetente, es decir, con transparencia tal y como es este sinvergüenza, pero que evidentemente pues tampoco quiere votar a la izquierda porque bla bla bla, comunismo tal, se han tragado el cuento. Y entonces ante pues, la incompetencia manifiesta de Amazon y no querer votar a la izquierda, pues la opción que le queda es votar a Vox, que son estos que han tenido además el discurso más negacionista y completamente alucinado de gorrito de papel de plata que se podía tener durante la Dana. Han estado difundiendo todos los bulos posibles, todos los bulos de programas como Horizonte, con Iker Jiménez y tal. Vox eran los primeros que los difundían, diciendo han abierto las presas, y ponían un vídeo de una presa que se abría en la India. Esto ha estado hecho por el gobierno de España que quiere acabar con nosotros. Bueno, en fin, todo tipo de bulos. Bueno, pues son esos los que están sacando más rédito electoral de todo esto. Y Amazon, mientras tanto, ahí aguantando como un auténtico sinvergüenza. Vamos a escuchar aquí a los bomberos de Valencia, que están también hasta las narices de Amazon. Basta de esta gestión, no estamos de acuerdo con vosotros y queremos que cambie estos gestores. Nosotros desde el primer día estamos quejándonos porque no se ha trabajado como se debería haber trabajado. No se ha hecho un llamamiento oficial a los bomberos porque fuimos en forma voluntaria. Un compañero que vive en la zona de Utiel nos llamó que necesitaban barcas porque estaba habiendo una inundación y él lo comentó con los jefes y le dijeron que no hacía falta, que el Cecopilla se encargaría. Nosotros consideramos que se tenía que haber comunicado con antelación a los buceadores y a la unidad canina y a bomberos para tenerlos ahí en caso de necesidad. Y si no son necesarios, se retiran. Lo que no podemos hacer es, una vez producido el siniestro, es llamar a la gente. Y sobre todo, no llamarla. Porque es que no se llamó, es que se llamaron a muy poca gente, se movilizaron muy pocos efectivos. Nosotros no sabemos si se podrían haber salvado más personas o no, eso es una duda que puede caber a todo el mundo. Pero lo que sí que decimos es que si se nos hubiera solicitado, nosotros hubiéramos estado ahí. Lo que nos duele es que no hubiéramos podido salvar a más personas, atender a más personas que estuvieran ahí con riesgo. Ya le digo, si esos 43 compañeros no hubieran acudido de forma voluntaria, no sabemos lo que hubiera pasado. Bueno, es que no solamente no se avisó cuando se debía, cuando incluso la embajada de Japón está avisando a los japoneses que estaban de vacaciones en Valencia.
de lo que podía ocurrirse el 29, pero el gobierno de la Generalitat no avisó. No solamente eso, sino que después cuando ocurrió, ni siquiera movilizaron a los efectivos que tenían. Y aquellos efectivos que vinieron de otras comunidades autónomas, como los bomberos que vinieron de Valencia, o un helicóptero que fue desde Andalucía que envió Juanma Moreno, se tuvieron que volver, porque el gobierno de Mazón no les daba trabajo. O sea, una incompetencia manifiesta por todos los lados. Ridícula. Bueno, pues por eso se han manifestado también los bomberos. Y por cierto, para los que dicen, no, porque la culpa es del señor Sánchez que se fue corriendo. Bueno, pues los que piensan que la culpa fue del señor Sánchez se pudieron manifestar en Valencia y lejos de conseguir una manifestación como la que se hizo contra Mazón, fueron más de 100.000 personas, la manifestación contra Pedro Sánchez fue esto de aquí. 300 personas, que eran básicamente pues, gente de Vox, manifestándose y diciendo Sánchez dimisión por lo de Valencia, como si hubiese sido Sánchez el que estaba en el ventorro. Bueno, pues esto es lo que hay en Valencia, este es el ruido del día de hoy en las Corts Valencianas y pues estamos esperando a ver cuando a Mazón le da un mínimo, no sé, sentido de la vergüenza como para decidir dar un paso al lado, o si este tipo pues ya es completamente inhumano, no tiene ningún tipo de moralidad y sobre todo de empatía y decide agarrarse ahí como a un clavo ardiendo. Y sobre todo también por parte de Feijóo, ¿hasta cuándo va a aguantar a este tipejo? Pues cada día que aguante es un problema más para el señor Feijóo. Porque es un lastre electoral este tipo, no es un lastre electoral. Ojalá fuese simplemente electoral, lo electoral es lo de menos ahora, es un lastre moral. Pero bueno, me gustaría leer los comentarios, a ver qué opináis de lo que ha ocurrido en las Corts Valencianas y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.